a ti, el alfa y el omega. Nuevamente deseo que las bendiciones de Dios estén sobre cada uno de vosotros. Y bienvenidos otra vez al estudio de la palabra de Dios. Y hoy hablaremos acerca de los términos del pacto o las condiciones del pacto. Y lo que nosotros encontramos en la Escritura es que cuando Dios da su pacto a Israel, no solamente Dios promete cosas buenas, que es lo que Dios siempre desea darnos, sino que también Dios advierte sobre las cosas malas que pueden venir cuando no se cumplen las condiciones del pacto. Y podemos ver aquí que las bendiciones son el resultado de estar cerca de Dios, de estar protegidos por Dios, de buscar a Dios. Y las maldiciones son el resultado de alejarnos de Dios, de perder la protección de Dios. Y una de las cosas que Dios establece acerca de los términos del pacto es que cuando el pueblo de Israel cruzara el río Jordán para recibir la tierra que le había prometido Dios a Abraham y donde se iban a cumplir las promesas del pacto, se establecerían realmente dos tipos de condiciones. Y en Deuteronomio capítulo 27, versículo 1 encontramos lo siguiente: ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal. Y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, cuando hayas pasado para entrar a la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová, el Dios de tus padres, te lo ha dicho. Aquí vemos que, como Dios le había dicho a Abraham, después de 400 años o de 430 años, ahora el pueblo de Israel podía cruzar el Jordán para encontrar la tierra que Dios le había prometido. Y la descripción que se hace aquí de la tierra es una tierra de bendiciones, tierra que fluye leche y miel, que significa una tierra de abundancia y sobre todo de bendiciones, más aún porque Dios iba a estar con su pueblo, porque Dios iba a dirigir a su pueblo, porque Dios iba a establecer a su pueblo en esa tierra que había prometido. Pero Dios tiene que presentar a su pueblo los términos del pacto. Y entonces para esto Dios pide que se dividan las tribus en dos montes. Y en el versículo 11 dice: y mandó Moisés al pueblo en aquel día: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán en el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Así que aquí vemos que Dios ordena que el pueblo esté dividido. No es una división espiritual que Dios hace. Bueno, los que dicen la bendición son los que están bien y los que dicen la maldición son los que están mal. Sino que Dios lo que quiere enseñar a través de estos dos grupos es que tanto las bendiciones pueden venir al pueblo de Israel, que estaba representado por estas 6 tribus, como también las maldiciones pueden venir al mismo pueblo de Israel, que ahora lo representan estos 6 grupos.
y que dependerá de las decisiones del pueblo. ¿Cuáles son las cosas que ellos desean tener de Dios? Si las bendiciones que Dios ha prometido o las maldiciones que también aparecen como consecuencia de apartarse de las palabras del pacto. Y revisando un poquito, encontramos que los levitas, dice el versículo 14, dirán a todo el pueblo de Israel en alta voz. Versículo 15. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición. Versículo 16. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Versículo 17. Maldito el que redujere el límite de su prójimo. Versículo 18. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. Versículo 19. Maldito el que pervirtiera el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y podemos seguir leyendo la lista de las maldiciones. Y lo interesante es que después de cada maldición que se pronuncia, encontramos una frase: todo el pueblo responderá y dirá amén, que significa así sea. En otras palabras, el pueblo no estaba inconsciente de las consecuencias que podrían venirse de apartarse de las palabras de Dios. El pueblo no era ignorante de las cosas que iban a ocurrir si ellos se apartaban de las condiciones que se habían establecido en el pacto. Ahora, estas condiciones no eran aspectos arbitrarios de Dios, sino que simplemente las condiciones revelan, reflejan el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque el carácter de Dios nos muestra que Dios es un Dios santo y que Dios no está asociado con el pecado. Por lo tanto, si nosotros nos alejamos de Dios, estaremos cayendo en el terreno del pecado y estaremos perdiendo la protección y las bendiciones de Dios. Por otro lado, Dios también desea que su pueblo conozca las bendiciones del pacto. Y en el capítulo 28 encontramos la siguiente declaración: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Este versículo establece que Dios no se desatiende de las cosas. Él dice, si tú cuidas de poner, de guardar todas las palabras que implican las bendiciones del pacto, Dios estará allí atento para exaltarte por encima de todas las naciones de la tierra. Que quiere decir que si nosotros cumplimos con lo que Dios desea que hagamos, no tenemos que esperar para ver los resultados. No tenemos que esperar para ver las bendiciones de Dios, la obra de Dios en nuestras vidas. Y ahora encontramos aquí la lista de cuáles son las bendiciones que vienen cuando nosotros decidimos seguir a Dios y cuando nos proponemos guardar las palabras de Dios, no por nuestro propio esfuerzo, sino por el mismo poder que Dios nos da a través de su Espíritu para poder cumplir y poder guardar sus mandamientos. Y dice el versículo 2, vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Así que las promesas que Dios hace no son promesas que no tienen cumplimiento, sino son promesas para las cuales podemos estar seguros que Dios las cumplirá. Hablamos acerca de que
las promesas del pacto no se cumplieron en Abraham, sino en su descendencia. Y algunas promesas, como ya vimos anteriormente, se van a cumplir tal vez no en nosotros, sino en nuestros hijos, nuestros descendientes, lo cual también debería ser algo que debe producir gozo en nosotros. Pero aquí Dios está hablando de las bendiciones que sí se van a cumplir instantáneamente. Las bendiciones que sí van a venir de parte de Dios por seguir la palabra de Dios, por seguir los mandamientos o por prestar oído, como dice aquí, a lo que Dios desea que hagamos. Y entonces viene la lista. Bendito serás tú en la ciudad, dice el versículo 3. Bendito tú en el campo, versículo 4. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Versículo 5. Bendita serán tus canastas y tu arteza de amasar. Versículo 6. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Versículo 7. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán de delante de ti. Versículo 8. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Así que aquí encontramos las promesas, que son las bendiciones del pacto. Y podemos decir que estas promesas se cumplen. Y se siguen cumpliendo en los hijos de Dios. Porque lo que básicamente Dios está aquí enseñando a su pueblo es que Él va a tener cuidado de su pueblo. Y si notamos, estas bendiciones incluyen que Dios va a sustentar a su pueblo. Su pueblo tendrá el alimento, tendrá la bendición de las cosechas, la bendición de sus ganados, la bendición de sus tierras. Y además de eso tendrá la protección de Dios contra sus enemigos. Algo que nosotros como cristianos podemos ver también en nuestros días. La forma en que Dios milagrosamente nos cuida cada día, la forma en que Dios milagrosamente nos sustenta cada día y la forma en que Dios milagrosamente nos protege, a pesar de que tal vez no cumplimos como Dios espera que cumplamos sus mandamientos, su palabra. Sin embargo, ¿qué ocurrió con el pueblo del pacto? ¿Qué ocurrió con el pueblo que Dios deseaba que llegase a ser una bendición en la tierra que Él le ha prometido? Y cuando vamos al libro de Jeremías, capítulo 11, aquí vamos a encontrar que desafortunadamente el pueblo de Israel no cumplió con ese compromiso que él había hecho con Dios. Y dice el versículo 1 del capítulo 11, palabra que vino de Jehová a Jeremías diciendo, oíd las palabras de este pacto, y hablad a todo varón de Judá, y a todo morador en Jerusalén, y les dirás así, así dijo Jehová tu Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres, el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles, oíd mi voz y cumplid mis palabras, conforme a todo lo que os he mandado, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, para que conforme al juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día, y respondí y dije, amén, oh Jehová. Así que encontramos en esta introducción al capítulo 11, que es exactamente lo mismo que leímos en el libro de Deuteronomio, capítulo 28 y capítulo 29, donde Dios les recuerda, yo me comprometí con ustedes a cumplir estas bendiciones. Yo me comprometí a darles esta tierra y se las entregué. Y que juntamente con la tierra iba a estar mis bendiciones. Y que juntamente con mis bendiciones ahí iba a estar mi presencia. Y ahora les estoy recordando
que eso fue un compromiso que yo hice con ustedes y que ustedes hicieron conmigo. Y dice el versículo 7, porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, oíd mi voz. Ahora, la amonestación de Dios siempre es la misma. Escuchen lo que les digo. Presten atención a mis palabras. No se aparten de mis palabras, no se aparten de mis mandamientos, no se aparten de las condiciones del pacto. Pero ¿cuál fue el resultado? Versículo 8. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. Y aquí encontramos el problema. ¿Cuál es el problema? Bueno, dos cosas. No quisieron prestar atención. No oyeron. No oyeron no significa que no escucharon, sino que no pusieron atención o no quisieron voluntariamente, intencionalmente, prestar atención a lo que Dios les estaba diciendo. Y en segundo lugar, dice el texto, se fueron tras la imaginación de sus mentes, de sus pensamientos. A veces nosotros creemos que el camino de Dios no es el mejor camino. Y en nuestra mente empezamos a formar una imagen distinta de las cosas buenas que nos podrían pasar a nosotros si hacemos las cosas de una manera diferente o si vamos en contra de lo que sabemos que es la voluntad de Dios. Pero Dios dice aquí, el problema de seguir nuestra propia imaginación, que significaría seguir nuestros propios caminos, reside en que cuando nosotros seguimos nuestros propios caminos, nuestra propia imaginación, Dios dice, van a venir contra nosotros, sobre nosotros, las palabras del pacto, que en este caso no serían las bendiciones, sino que serían las maldiciones a las que el pueblo había contestado amén, o así sea, lo cual significaría que estaban de acuerdo a que esas maldiciones vinieran sobre ellos si ellos no prestaban atención a sus palabras. Pero recordemos que a pesar de la infidelidad de su pueblo, siempre hay personas en el pueblo de Dios que no se olvidan de las palabras de Dios ni del pacto de Dios. Y aún en medio de la apostasía de Israel, nosotros encontramos en el libro de Miqueas, capítulo 4, en el versículo 6 y 7, la siguiente declaración sobre, bueno, no todos ni todo está perdido. Dice el versículo 6, en aquel día, dice Jehová, juntaré a la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Ahora, aquí encontramos un aspecto sumamente interesante, importante. ¿Por qué? Porque el remanente al cual Dios se refiere aquí no es un remanente que fue siempre fiel, sino que Dios habla de aquellas ovejas a las cuales yo afligí. Y entre ellas encontramos dos características, la que cojea y la descarriada, a las cuales yo afligí. Ahora, ¿cómo es que Dios vuelve a tener un remanente? Bueno, Dios dice, cuando yo los aflijo, o cuando yo dejo que las maldiciones vengan sobre este pueblo, la que cojea, que es una oveja que ha sido herida,
y por las malas decisiones que ha tomado, ahora no puede caminar como debería, sino está coja. Y la descarriada, una que se había apartado, y en medio de los problemas, donde Dios dice los afligí, pero realmente no es que Dios los esté castigando, sino que las mismas consecuencias de apartarnos de Dios caen sobre nosotros. Entonces, esas afligidas, esas descarriadas, esas que cojean, ahora se vuelve a Dios, porque Dios las llama, las invita. Y de allí sale el remanente de Dios. Dice el versículo 7, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Por lo tanto, aun cuando nosotros nos apartamos de Dios, Dios permite que vengan las consecuencias de nuestras malas decisiones, de apartarnos, de no escuchar su voz. Y cuando nosotros estamos en esa aflicción que nos ha venido por no tener las bendiciones, sino las maldiciones del pacto, entonces Dios va y nos rescata. Y cuando nosotros hemos reconocido que estamos sufriendo las consecuencias de nuestras malas decisiones, entonces es cuando nos volvemos a Dios. Y Dios dice, no se preocupen, aunque estuvieron descarriados, aunque fueron afligidos, aunque regresan cojos ahora, yo voy a hacer de ustedes mi remanente. Un pueblo robusto, un pueblo fuerte, para que pueda cumplir lo que prometí a Abraham, para que la simiente que Dios ha prometido pueda venir a través de ese remanente y para que Dios pueda otra vez traernos de vuelta a su pacto. Por lo tanto, si nos hemos apartado del pacto de Dios, si estamos descarriados, si estamos cojos, como dice el texto, o afligidos, aún así Dios desea convertirnos en un pueblo fuerte, que es el remanente de Dios. El remanente, de acuerdo a este texto, no lo formaron los que siempre fueron fieles, sino los que fueron infieles, pero en su infidelidad reconocieron a Dios, se apartaron del mal, se volvieron a Dios, y Dios los hizo un pueblo fuerte, un pueblo remanente, para que sus promesas se puedan cumplir de acuerdo a su palabra. Que ahora nosotros podamos formar parte de ese remanente. Y si aún no nos hemos vuelto a Dios, recordemos las palabras de Dios en Isaías: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Este es el perdón que Dios nos ofrece. Debemos volvernos a Dios, y Dios es amplio en perdonar y en tener misericordia. Que podamos formar parte de ese remanente que Dios desea tener, y que a través de nosotros se puedan seguir cumpliendo las promesas de salvación del pacto eterno de Dios. A ti